Ya estamos de vuelta, ahora conectados con Juan Maquena, vocero de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, impulsores de la iniciativa Que Gane la Razón. Esta es una campaña que busca ir más allá del apruebo y del rechazo y generar una reflexión, unir ideas para que el resultado del proceso constituyente sea una mejor constitución. Juan, ¿cómo está? Muy bienvenido. Hola Magdalena, muchas gracias por invitarnos a compartir algunas ideas aquí en Radio Agricultura. Muchas gracias a usted. Explíquenos en qué consiste esta iniciativa Que Gane la Razón, porque yo tengo entendido que en el contexto de las movilizaciones que se realizaron desde el 25 de octubre del año pasado, ustedes escogieron las demandas más escuchadas y llevaron a cabo un experimento social de 20 personas de diferentes tendencias que participaron y que se dieron cuenta de que 7 de las 10 demandas que ellos eligieron ya estaban en la actual Constitución. ¿Nos puedes contar más de esto? Exactamente, Magdalena. Bueno, la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, yo invito a todos los auditores a visitarnos en lacoordinadora.cl, ahí está nuestro manifiesto y qué es lo que somos. Surge a partir de octubre del año pasado como una reacción particularmente a la violencia, a la irracionalidad, a la radicalidad y a los llamados de algunos movimientos más bien radicales, ¿no es cierto?, a alcanzar objetivos políticos por la vía de la violencia. Nosotros, al contrario, nos creamos o nos configuramos como coordinadora para reunir a un grupo importante de movimientos que defienden la libertad, la democracia, la institucionalidad, el orden público y que queremos trabajar por un nuevo trato social entre todos los chilenos. En ese contexto, en marzo de este año, hicimos un experimento social. Seleccionamos a 20 personas de ciudadanas, digamos, sin ninguna afiliación política particular, y les pedimos que eligieran cuáles eran los temas más importantes para ellos que debían aparecer en una constitución. Y se metieron en una sala y eligieron distintos carteles con los distintos temas. Y sorprendentemente eligieron muchos temas, mucho parecidos, etcétera. Pero cuando hicimos el análisis, quedaron todos perplejos al darse cuenta de que 7 de cada 10 demandas sociales o temas que les interesaba, les importaba sobremanera que estuvieran en la Constitución, ya están adentro de la Constitución. Ya están adentro de la Constitución. Entonces, o sea, se genera una confusión en la ciudadanía respecto de las demandas sociales y lo que realmente pueden tener cabida en la Constitución. Exactamente, y yo creo que una de las cosas importantes que uno tiene que tener presente y que nuestros auditores tienen que tener presente es que las constituciones nacieron hace muchos años para limitar el poder de los políticos, el poder del rey, el poder del presidente, el poder del gobierno, básicamente, de las autoridades, y para proteger a los ciudadanos, protegerlos, mediante la garantía o el establecimiento de ciertos derechos mínimos que posteriormente y hoy día, ¿no es cierto?, están recogidos no solamente en las constituciones de los países, sino que también en algunos tratados internacionales como el Pacto San José de Costa Rica. Pero en el fondo la gente tiene que entender que la Constitución no es como el menú en donde uno pone las cosas y por arte de magia se cumplen, sino que simplemente la Constitución es un cuerpo que limita el poder de los políticos, y aquí yo hago una reflexión a la gente. ¿Por qué creen que tanto de las más extremas izquierdas a las derechas, ¿no es cierto?, tenemos políticos que se están sobando las manos para esta nueva Constitución y van todos muy felices a esto? Yo creo que es importante hacer esa reflexión. Y nosotros en la Coordinadora lo hemos dicho siempre, no llamamos a las personas a votar ni apruebo ni rechazo, no les decimos cómo tienen que votar, sino que por favor vayan a votar primero. Esa es una importante obligación cívica que todos tenemos. Y segundo, que voten habiéndose informado, que voten habiendo reflexionado, habiendo estudiado un poco, leyendo documentos que están al alcance de la mano. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos que los políticos desafortunadamente de todos los colores, de todos los sectores, en el gobierno, en el Congreso, en todas partes, en general, no todos, obviamente, debieran estar al servicio de los ciudadanos y no al revés. ¿Y por qué surgen movimientos como la Coordinadora? Bueno, surgen porque la gran mayoría silenciosa, la que yo le hemos denominado nosotros en la Coordinadora como la gran ciudadanía abandonada, a que no le importa a nadie,
es la que está levantando la voz. Y nosotros somos los que vamos a empezar a exigirle a nuestros políticos y a nuestras autoridades actuar como nosotros les pedimos que actúen cuando votamos por ellos. Juan Maquena, estamos conversando con Juan Maquena, vocero de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, impulsores de Que Gane la Razón. ¿Qué opina de la hoja en blanco? O sea, ¿es realmente posible partir de cero en la elaboración de una nueva constitución o es relevante rescatar aquellos aspectos que vale la pena rescatar y no renegar de nuestro pasado institucional e histórico? Yo creo que es una súper buena pregunta, Magdalena, te la agradezco, porque en esto yo aquí no voy a decir nada nuevo, porque el profesor de Derecho Constitucional y Administrativo Jaime Arancibia sacó hace un par de semanas atrás, conjuntamente con el diario El Mercurio, un documento que se llama Constitución Política de la República de Chile, origen y trazabilidad de sus normas desde 1812 hasta hoy. Y fíjate que en este documento, y en un estudio que se hizo a propósito del mismo, queda en evidencia que el contenido actual de la Constitución actual, solo el 30% fue escrito entre 1973 y 1989. O sea, menos de un tercio de la Constitución actual fue escrita en el gobierno militar. El 45% de la Constitución actual fue escrito a partir de 1989 y el 21% de la Constitución actual fue escrito antes de 1973. ¿Qué es lo que te dice eso? Que Chile tiene una historia muy rica constitucional desde los albores de la independencia, desde 1812, con el primer reglamento constitucional, ya empezamos nosotros a trabajar en nuestra constitución. Y como decía el profesor Arancibia en una conversación que tuvimos con él, nosotros tenemos normas que son propias a nuestra propia idiosincrasia, a Chile, a los chilenos. Por eso es tan importante rescatar el concepto también de nación en esto, ¿eh? y de patriotismo. Tenemos una historia constitucional larga, rica, y hay normas que se han mantenido incólumes, invariadas durante 100, 150, 200 años. Entonces, no es posible pensar, ¿no es cierto?, y no es razonable pensar que si gana la opción a prueba. Exacto, que vayamos a partir de cero. O sea, es obvio que las personas que participen en la redacción de la nueva Constitución, si que gane el apruebo, o de una reforma constitucional, si que gana el rechazo, tienen que tener en consideración la historia constitucional, por lo demás muy rica, de muchos autores, de muchas generaciones de chilenos antes que nosotros. Claro. Juan Maquena, ¿y cómo influye la violencia que vimos el fin de semana por el aniversario del 18 de octubre, tanto en el nivel de participación de la gente como en el resultado del plebiscito? Y le pregunto si para construir un mejor país se requiere necesariamente de paz, de diálogo, de tolerancia, o sea, más allá del resultado que gane, que se imponga en el plebiscito, si somos capaces de garantizar como país un proceso de constituyente en paz, de manera adecuada, apelando a este diálogo, a esta reflexión y al tema de los acuerdos también. Sí, absolutamente, Magdalena. La violencia es absoluta y totalmente despreciable. Y los violentos que se manifestaron el día domingo son realmente gente despreciable, son delincuentes, son vándalos que no van a lograr que la ciudadanía, y por lo menos la gente que fue conforme a los movimientos ciudadanos de la coordinadora, tenga miedo de ir a votar el domingo, y no va a lograr que la ciudadanía se amedrente frente a las amenazas, gritos, insultos, escupos y violencia que hemos visto últimamente en distintos montos. A mí me parece total y absolutamente inaceptable, y en esto no se puede tener dos miradas: la quema de templos, de lugares sagrados de algunas personas. Hay muchas personas en Chile que son creyentes, de todo tipo de fe y de todo tipo de religiones. Es inaceptable lo que ocurrió el día domingo, completamente inaceptable. Y aquí los políticos han sido tibios, han sido blandos en condenar a la violencia. Y como lo dice el profesor Carlos Peña en una interesante editorial del día de hoy en el Mercurio, la violencia tiene máscara, y uno no puede decir que es justificable la violencia por el hecho de que una persona vive una situación desmedrada, de pobreza, de indigencia, etcétera. No es aceptable, y no podemos alcanzar un diálogo político y social y mirar el país de nuestro país hacia el futuro como ciudadanos, ¿no es cierto?, en una posición de igualdad. Si continúa la violencia. Que algunos tratan de imponer sus ideas por la vía de la violencia. Esos propios regímenes totalitarios, propio, por ejemplo, del Partido Comunista, ¿no es cierto?,
y del señor Teller, que se dedica a incitar la violencia, y cuando le piden que la rechace, dice cómo la voy a rechazar. O sea, ahí está claro el tipo de gente que son. Pero en el Juan, fondo, sí, dime. Y en un minuto, porque nos tenemos que despedir. ¿Tiene esperanza de que seamos capaces de garantizar ese proceso en paz? Mira, la verdad es que yo tengo confianza en la democracia, creo que es la mejor forma de gobierno, y creo que el gobierno tiene que hacer, y las instituciones tienen que hacer su mayor esfuerzo el próximo domingo para que resulte ser un proceso tranquilo, pacífico y como siempre, una fiesta de la democracia. Yo creo que va a ser así, Magdalena, porque los violentos son cobardes y se van a esconder. Así que yo invito a todos los chilenos a participar en el proceso de plebiscitario del próximo domingo, y que gane la razón. Vayan a votar y que gane la razón. Juan Maquena, vocero de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, de la iniciativa Que Gane la Razón. Muchas gracias por haber estado acá a puertas del plebiscito, Juan Maquena. Muchas gracias a usted, Magdalena, por el espacio. Gracias. Chao. Chao, chao.